Sinceramente no me he sentido bien emocionalmente. Sé que está mal ver a los perros como personas, pero murió mi mejor amiga, un pastor alemán que ha salido en alguno de mis videos con el nombre de Yali. Ella estuvo en el cambio de sano a enfermo, mejor dicho. Y ha sido difícil porque se quieren mucho. Sé que no se puede comparar el amor de Dios hacia nosotros, pero el amor de un perro a su amo es inigualable, en verdad. Sea como sea el amo, el perro siempre va a estar ahí dispuesto a amarlo. Y es un amor sincero. Y he estado prolongando algo. Recuerdo haberle preguntado a un pastor del seminario por qué Dios permite que le pasen cosas malas a la gente buena. Y yo te quiero preguntar, ¿realmente somos buenos? ¿Por qué somos buenos? ¿Porque vamos a la iglesia, leemos la Biblia, oramos? ¿Solo por eso? ¿Realmente somos testimonio del amor de Dios? Y si me respondo yo mismo, yo creo que es obvia la respuesta y es un no. Fallo infinidad de veces. Gracias a Dios y a Jesucristo tenemos la oportunidad de arrepentimiento. Pero si no fuera por eso, no lo sé. Justo ese pastor me regaló este libro que se titula Cuando las cosas malas le pasan a la gente buena. Y me gustaría leerlo con ustedes. No lo terminé de leer porque hay un ejemplo de esclerosis múltiple y ¿qué te digo? Pero el siguiente capítulo profundiza el libro de Job. Y yo creo que no hay mejor libro que ese para entender. Algunos dicen que Job no existió. Personalmente, claro que sí, porque por algo está escrito. Pero es un desenlace feliz, ¿cierto? Y la vida no es así. Ahora, por otra parte, si lo pensamos un poco más profundo, Dios multiplicó a sus hijos y a todo lo que llegó a perder. Pero si me está viendo algún padre, no sé, yo en mi caso de mi perrita que murió, aunque me den dos de la misma raza, no se va a igualar a la perra que murió. Dios le multiplicó, pero aún así perdió a sus hijos amados. Entonces, no sé qué tan desenlace final fue. Pero bueno, comencemos. El primer capítulo se titula con una pregunta y es ¿por qué sufren los justos? Hay una sola pregunta que en realidad importa. ¿Por qué las cosas malas le pasan a la gente buena? El resto de las discusiones teológicas no es sino mera distracción intelectual. Algo así como las palabras cruzadas del suplemento del periódico de fin de semana que a uno puede dejar muy satisfecho, pero que no toca ninguno de los problemas existenciales. Toda conversación importante que he mantenido sobre Dios y la religión comenzaba con esta pregunta, o giraba en torno a ella. El hombre o la mujer que vuelven de un terrible diagnóstico médico. El estudiante universitario argumentándome que no hay Dios, o el extraño al que me encuentro en una reunión social y que al enterarse que soy un rabino se me acerca con la pregunta ¿cómo puede usted creer en? Todos tienen en común la preocupación por la injusta distribución del sufrimiento en el mundo. Las desgracias de la gente buena no son solamente un problema para los que sufren y sus familias. Constituye un problema para todos los que quieren creer en un mundo justo, honesto, habitable. Todos ellos cuestionan la bondad, benevolencia y aún la existencia de Dios. Yo me desempeño como rabino de una congregación de 600 familias. Unas 2.500 personas. Los visito en los hospitales, oficio en sus funerales, trato de ayudarlos en el trámite doloroso de sus divorcios, en sus fracasos financieros, en su infeliz relación con sus propios hijos. Me siento a escuchar sus historias de maridos o esposas crónicamente enfermos, de padres seniles para quienes la longevidad ha dejado de ser una bendición para convertirse en una pesada carga. Personas conviviendo con otros seres queridos atrapados en el dolor o en la frustración. Y se me hace muy difícil decirles que la vida vale la pena, que Dios le da a la gente lo que merece y necesita. Una y otra vez debo enfrentarme a familias y comunidades enteras unidas con la plegaria por la salud de una persona enferma y comprobar cómo todo es inútil, cómo la vida se burla de ellos
He visto a la gente que no lo merece enfermarse, deteriorarse, morir joven. Como cualquier lector de este libro, me toca leer diariamente en el periódico noticias que desafían cualquier idea sobre la bondad de Dios. Asesinatos absurdos, bromas fatales, jóvenes muertos en accidentes automovilísticos en camino a sus bodas o de vuelta del paseo de fin de cursos. Sumo esas tragedias a las que conocí en carne propia y debo preguntarme, ¿puedo, de buena fe, continuar predicando que el mundo es bueno y que un Dios misericordioso y lleno de amor es responsable de lo que está pasando aquí? No es necesario ser alguien fuera de lo común, un santo, para confrontarse con el problema. A veces nos preguntamos por qué sufren los inocentes, los que no han hecho nada malo. Pero más a menudo nos preguntamos por qué la gente común, vecinos simpáticos, ni mejores ni peores que otros, deben enfrentarse la agonía del dolor y la tragedia. El preguntar por qué sufren los justos, por qué las cosas malas le pasan a la gente buena, no implica limitar nuestra preocupación al martirologio de santos y sabios, sino también tratar de comprender por qué la gente común, normal, nosotros y los que nos rodean, deben cargar pesados fardos de dolor y pena. Yo era un rabino joven, empezando mi carrera, cuando fui llamado con el fin de ayudar a una familia que debió enfrentar una tragedia súbita, casi insoportable. Una pareja de mediana edad tenía una hija única, de 19 años, que empezaba la universidad. Una mañana, mientras comían tranquilamente el desayuno, les llama por teléfono la enfermera de la universidad. Tenemos malas noticias para ustedes. Su hija sufrió un colapso caminando hacia la clase esta mañana. Parece que le reventó una vena en el cerebro. Murió antes que pudiéramos hacer nada. Lo lamentamos mucho. Exhaustos y desorientados, los padres le preguntaron a un vecino qué hacer ahora. El vecino notificó a la sinagoga y yo fui a visitarlos el mismo día. Llegué a la casa y me acerqué a ellos con la zozobra de no saber qué decirles y hacer para aliviarles el dolor. Anticipé enfrentarme a un estado traumático, de angustia, de dolor y lamentos, pero no esperaba que la primera frase que me dijeran fuera: «Usted sabe, Rabí, no ayunamos el último Yom Kippur». ¿Por qué me dijeron eso? ¿Por qué esa tendencia a suponer que fueran responsables por la tragedia? ¿Quién les enseñó a creer en un Dios tan cruel que castigaría a una joven bella y talentosa por la mera infracción de un rito por parte de un tercero? Una de las maneras que ha tenido la gente de encontrar un sentido al sufrimiento del mundo en cada generación ha sido figurándose que merecemos lo que recibimos, que de algún modo nuestras desgracias provienen de castigos a nuestros pecados. Decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según la obra de sus manos le será pagado. Isaías 3, 10 al 11. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. Génesis 38, 7. Ningún adversario acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Proverbios 12, 21. Recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Job 4, 7. Esta es una actitud con la que nos encontramos más adelante en el libro cuando discutamos la cuestión general de la culpa. Es tentador en cierto plano creer que las cosas malas le pasan a la gente, en general a los otros, porque Dios es un juez recto que les da lo que merece. Creyendo esto, mantenemos nuestro mundo comprensible y ordenado. Así le entregamos a la gente la mejor razón posible para ser buenos y evitar el pecado. Y creyendo esto, mantenemos una imagen de un Dios lleno de amor, todopoderoso y que mantiene todo bajo control. Dada la realidad de la naturaleza humana, dado el hecho de que ninguno de nosotros es perfecto y que cada uno puede, sin demasiada dificultad, pensar en acciones cometidas que no debería haber hecho, siempre es posible encontrar argumentos para justificar las desgracias que nos pasan. Pero, ¿cuán consoladora, cuán religiosamente adecuada es dicha respuesta? La pareja a la que traté de consolar, los padres que perdieron su única hija de 19 años de edad en forma inesperada, no era gente profundamente religiosa.
No eran activos en la sinagoga y ni siquiera habían ayunado en Yom Kippur, una tradición mantenida incluso por muchos judíos que no observan los preceptos. Pero al ser acosados por la tragedia, volvieron a la creencia básica de que Dios castiga a los hombres por sus pecados. Sentían que su desgracia era efecto de una falta cometida por ellos mismos, que si hubieran sido menos perezosos y soberbios y hubieran ayunado 6 meses antes del día del perdón, su hija estaría viva. Estaban allí, enojados con Dios por haberse Él cobrado tan rigurosamente, pero se resistían a admitir su enojo por temor a que pudieran volver a castigarlos. La vida los había quebrado, pero la religión no podía ya consolarlos, sino que los hacía sentirse peor. La idea de que Dios da a los hombres lo que se merecen, de que nuestras faltas ocasionan nuestras propias desgracias, es una solución atractiva y adecuada a varios niveles, pero posee una cantidad de serias limitaciones. Como ya lo hemos expresado, enseña a la gente a autoculparse, lleva a que la gente odie a Dios, aun si también deba uno odiarse a sí mismo para ello. Y lo más molesto de todo es que no se ajusta a los hechos. Quizás si viviéramos en otra época y no en la era de las comunicaciones de masas, podríamos creer en esa tesis, tal como antaño lo creía mucha gente inteligente. Era más fácil creer de esa manera de ver las cosas. Bastaba con ignorar los pocos casos de desgracias acontecidos en la vida de gente buena. Sin diarios y sin televisión, sin libros de historia, podía uno abstenerse de la muerte circunstancial de un niño o de un vecino digno. Conocemos demasiado acerca del mundo como para poder hacer eso hoy. ¿Cómo puede alguien que ha oído hablar de Auschwitz o de My Lai, o simplemente que ha recorrido los corredores de un hospital o de un asilo, plantear como respuesta a la pregunta en torno al sufrimiento en el mundo la cita célebre de Isaías? Dile al justo que nada malo le ocurrirá. Para creer en esto hoy, una persona debe negar los hechos que lo asedian por todos los lados y definir de tal modo lo que es un hombre justo, que pueda acomodarse a los hechos ineludibles. Tendríamos que llegar a definir como hombre justo a alguien que vive largos años y bien sin importar si fue o no honesto y bondadoso, mientras que un hombre ímprobo sería aquel que sufre, aunque su vida pudiera ser ejemplar en otro sentido. Una historia real: un niño de 11 años, conocido mío, tuvo que pasar un examen rutinario de ojos en la escuela y lo encontraron suficientemente corto de vista como para usar lentes. No habría sido una sorpresa para nadie, sus padres y sus hermanos usaban lentes, pero por alguna razón el niño quedó muy alterado con el diagnóstico y la perspectiva de usar lentes. Fue víctima de la depresión y no le contó a nadie por qué. Finalmente, una noche que su madre lo acompañó en la cama para darle las buenas noches, el asunto salió a la luz. Una semana antes del examen óptico había estado hojeando una revista Playboy con algunos amigos, con la sensación de que estaban haciendo algo sencillamente asqueroso. Se quedaron varios minutos mirando las fotos de mujeres desnudas, cuando unos días más tarde el niño fracasó en el examen de la vista y le impusieron usar lentes. Llegó enseguida a la conclusión de que Dios había comenzado el proceso de castigarlo con ceguera por mirar dichas fotos. A veces queremos encontrar un sentido en las pruebas de la vida diciéndonos que la gente recibe lo que merece, pero solo con el curso del tiempo. En un momento determinado, la vida puede parecer injusta y castigar a alguien inocente, pero si esperamos lo suficiente, descubriremos la justicia del plan divino. En ese sentido, el Salmo 92 ensalza a Dios por el mundo maravilloso, perfectamente justo, que nos ha entregado, y critica a la gente tonta que encuentra imperfecciones porque es impaciente y no le da a Dios el tiempo necesario para que se vuelva notoria la vigencia de su justicia. ¡Cuán grandes son tus obras, oh Señor! Muy profundos son tus pensamientos. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor,
aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que el Señor mi fortaleza es recto, y que en Él no hay injusticia. Salmo 92, 75, 7, 12, 15. El salmista quiere explicar el mal aparente en el mundo sin comprometer la justicia y la rectitud de Dios, y lo hace comparando a los malvados con el pasto y a los justos con palmeras o cedros. Si se planta hierba y palmeras, la hierba crece primero, crece más alto y fuerte que la palmera, ya que crece más rápido. Pero el observador experimentado sabe que el crecimiento rápido de la hierba es tan solo temporario, puesto que se debilitará y morirá en pocos meses, mientras que el árbol crecerá lentamente, pero llegará a ser alto, erguido y durará más de una generación. Del mismo modo, el salmista sugiere que la gente torpe e impaciente compara la prosperidad de los pecadores y el sufrimiento de los virtuosos, y llega a la conclusión precipitada de que vale la pena ser deshonesto. Si observaran durante más tiempo, descubrirían que a los deshonestos les pasa lo mismo que a la hierba, mientras la prosperidad de los justos es lenta pero segura, así como el cedro y la palmera. Si me encontrara con el autor del Salmo 92, primero que todo le felicitaría por haber compuesto una obra maestra de literatura devocional y apologética. Le agradecería que haya dicho algo importante y significativo sobre el mundo en el que vivimos, donde ser deshonesto e inescrupuloso permite frutos prematuros, pero donde a la larga adviene la justicia. Como escribiera Rabbi Milton Steinberg, considere las pautas de los asuntos humanos como la falsedad, creciendo de bases, no se sostiene más que precariamente, como la maldad tiende a destruirse a sí misma, como cada tiranía entre su propio fin. Compárese a la solidez y continuidad de la virtud y de la verdad. Podría ser el contraste tan agudo si no hubiera en la naturaleza de las cosas algo que nos induce a la virtud y nos desalienta de seguir el camino del mal. Anatomía de la fe. Debo señalar que hay mucho de expresión de deseos de que las cosas sean así en esta teología de Steinberg, aun cuando pudiera suscribir que los malvados no terminan gozando de sus maldades, que la pagan de un modo u otro. No puede decir amén a su sentencia de que los virtuosos crecen como palmeras. El salmista parece querer decir que, conociéndolo un tiempo razonable, el justo alcanza y supera al malvado en el goce de la felicidad y de las cosas buenas de la vida. ¿Cómo explica el hecho de que Dios, que presublimemente está al tanto del acuerdo, no siempre concede al justo el tiempo de restablecerse? Alguna gente justa muere sin realizarse. Otros mueren después de una vida más parecida al castigo que a la recompensa. El mundo, además, no es un sitio tan pristino como piensa el salmista. Pienso en un amigo mío que levantó un negocio modestamente exitoso después de muchos años de trabajo arduo y que terminó en la bancarrota cuando fue estafado por un hombre en el que había confiado. Yo podría decirle que la victoria del mal sobre el bien era solo temporaria, que él también alcanzaría los frutos que el malvado consiguió rápida y provisoriamente. Pero, entre tanto, mi amigo es un hombre frustrado, abandonado, agotado, ya no joven, que se ha vuelto cada vez más cínico respecto al mundo. ¿Quién pagará los estudios de sus hijos? ¿Quién pagará las cuentas médicas que conlleva la vejez, mientras tarde en cumplirse el plazo que le lleva a Dios? Según su plan, restablecer el virtuoso, al margen de cuánto me gustaría creer, con Milton Steinberg, que la justicia vendrá al final. ¿Puedo acaso garantizarle a mi amigo que vivirá lo suficiente como para sentirse reivindicado? Entiendo que no puedo compartir el optimismo del salmista de que el virtuoso en la larga carrera crecerá como la palmera y dará testimonio de la rectitud de Dios. A menudo las víctimas de la desventura tratan de consolarse a sí mismos con la idea de que Dios tiene sus razones para que eso les ocurra precisamente a ellas. Razones que no están en posición de juzgar. Pienso en una mujer que conozco llamada Ellen. El problema comenzó cuando Ellen notó que se cansaba al recorrer media cuadra o al esperar en alguna cola. Lo atribuyó a que estaba envejeciendo o engordando. Pero una noche, al volver de cenar en lo de amigos, Ellen cayó de bruces al suelo en la puerta de su casa.
Su marido bromeó sobre una presunta borrachera de su mujer con tan solo 2 gotas de vino. Pero Ellen sospechó que la verdadera razón de lo que había pasado no era para bromear. A la mañana siguiente llamó al médico. El diagnóstico fue esclerosis múltiple. El doctor explicó que se trataba de una enfermedad nerviosa degenerativa y que gradualmente empeoraría. Quizá rápidamente, quizá en forma gradual, a lo largo de muchos años, a Ellen le sería difícil caminar sin sostén. Eventualmente terminaría confinada a una silla de ruedas, perdería el control de partes de su cuerpo y se volvería progresivamente inválida hasta el fin de sus días. El peor de los temores de Ellen se hizo realidad. Se desvaneció en llantos cuando escuchó aquello. ¿Por qué habría de pasar esto conmigo? He tratado siempre de ser una buena persona. Tengo un marido y niños que me necesitan. No me merezco esto. ¿Por qué Dios me hace sufrir así? Su marido le tomó la mano y trató de consolarla. No puedes hablar así. Dios debe tener sus razones para hacer esto. Y no tenemos derecho a cuestionarlo. Debes creer que si Él quiere, tú mejorarías. Te sentirías mejor. Y si Él no quiere que sea así, deberá tener sus motivos. Ellen trató de encontrar fuerza y paz en aquellas palabras. Ella quería ser consolada por el conocimiento de que debería haber algún propósito en su sufrimiento. Más allá de su capacidad de comprensión, ella quería creer que en cierto nivel tendría sentido. Toda su vida la había enseñado, tanto en las clases de religión como en las de ciencia, que el mundo tenía un sentido, que todo lo que ocurría por alguna razón. Desesperadamente quería seguir creyendo esto, seguir creyendo que Dios era responsable de todo lo que acontecía, porque si Dios no lo era, ¿quién lo sería? Era difícil vivir con esclerosis múltiple, pero era todavía más difícil vivir con la idea de que las cosas ocurrieran sin razón. Que Dios hubiera perdido contacto con el mundo y no hubiera nadie en el asiento del conductor. Ellen no quería cuestionar a Dios ni enojarse con Él, pero las palabras de su marido solo aumentaron su confusión y su sensación de abandono. ¿Qué clase de alto propósito o designio podría justificar aquello a lo que debía enfrentarse? ¿Cómo puede ser bueno esto? Por más que trataba de no fastidiarse con Dios, no podía evitar sentirse enojada, herida, traicionada. Ellen había sido siempre una buena persona, quizá imperfecta, más honesta, trabajadora, útil, tan buena como la mayoría de la gente, y mejor aún que muchas personas saludables. ¿Qué razones podía tener Dios para comportarse de esta manera? Ellen no solo sufría por la enfermedad, sino que también tenía sentimientos de culpa por estar enojada con Dios. Se sentía sola, con su miedo y su sufrimiento. Si fue Dios quien le envió esta angustia, si Él por algún motivo quería hacerla sufrir, ¿con qué justificativo podría pedirle que la curara? En 1924, el novelista Thornton Wilder intentó enfrentarse a este difícil dilema en su novela, El puente de San Luis Rey. Nos relata el novelista que una vez, en un pequeño poblado del Perú, al romperse un puente colgante, 5 personas cayeron al abismo donde encontraron la muerte. Un joven sacerdote católico que se encontraba observando se afligió por lo sucedido. ¿Fue acaso un accidente o fue por la voluntad divina que las 5 personas debieran morir de esta manera? Investigando la historia de sus vidas, el sacerdote llegó a una enigmática conclusión. Los 5 habían resuelto recientemente una situación problemática y estaban por entrar en una nueva fase de sus vidas. Quizá, piensa el sacerdote, esta era la hora propicia de dejar este mundo. Tengo que confesar que esta respuesta no me satisface. Para ponerla a prueba, reemplacemos a los 5 personajes de Wilder por 250 pasajeros de un avión que se estrella. Me niego a creer que cada uno de ellos acababa de completar una etapa importante de su vida. Las historias personales que se publican en los diarios después de un accidente de aviación parecen indicar todo lo contrario, que muchas de las víctimas no habían completado aún algún trabajo importante, que muchas de ellas dejan familias jóvenes y planes no realizados. En una novela donde la imaginación del autor controla los hechos, las tragedias repentinas pueden ocurrir cuando la acción así lo exige, pero la experiencia me ha enseñado que en la vida real los hechos no ocurren como en las novelas de ficción. Es probable que Thornton Wilder haya llegado a la misma conclusión. Más de 50 años después de haber escrito El puente de San Luis Rey, en otra novela titulada El octavo día, el autor, ya más viejo y más sabio,
retornó el problema de por qué sufre la gente buena. El libro relata la historia de un hombre bueno y honesta cuya vida es arruinada por la hostilidad y la mala suerte. El hombre y su familia sufren a pesar de ser inocentes de toda culpa, y la novela no tiene un final feliz donde los héroes son recompensados y los villanos castigados. En cambio, Wilder nos muestra una obra de arte intrincadamente tejida, donde se unen hebras de hilo de diferentes colores y tamaños, formando un cuadro inspirador. Pero si le damos vuelta, veremos una mezcolanza de hebras largas y cortas, algunas uniformes, otras cortadas y anudadas, yendo en distintas direcciones. Esta es la interpretación que Wilder nos ofrece de por qué la gente buena sufre en la vida. Según el autor, Dios creó un modelo en el cual encajan nuestras vidas. Este exige que algunas sean retorcidas, anudadas o cortadas, mientras otras se extienden ampliamente, no porque una hebra sea más merecedora que otra, sino porque simplemente el modelo así lo exige. Visto desde abajo, desde un punto de vista humano, el modelo de recompensa y castigo de Dios parece arbitrario y sin delineamiento claro, como el revés de un tapiz. Pero si lo observamos desde fuera de esta vida, desde una perspectiva divina, cada torcimiento y cada nudo cumple su función en un gran plan que constituye una obra de arte. Hay mucho de emoción en esta presunción, y me imagino que le serviría de consuelo a mucha gente. El sufrimiento inútil, el castigo por algún pecado no especificado, es difícil de soportar. Mas el sufrimiento como contribución a una gran obra de arte diseñada por Dios mismo puede ser visto no solo como un peso tolerable, sino hasta como un privilegio. Así pues, una desdichada víctima de la Edad Media supuestamente habría rezado: no me reveles el motivo de mi sufrimiento, asegúrame solamente que sufro por ti. Si examinamos este enfoque de cerca, veremos que tiene sus deficiencias, porque con toda su compasión también se basa en una mera expresión de deseo. La enfermedad de un niño inválido, la muerte de un joven marido o de un padre de familia, la ruina de una persona inocente por medio del chisme pernicioso, ¿son una realidad? Lo hemos visto, pero nadie ha visto el tapiz de Wilder. Todo lo que el novelista puede decir es: imagínese que existe un tapiz como este. Me es difícil aceptar soluciones hipotéticas para problemas reales. ¿Cuán en serio podemos tomar a quien dice: tengo fe en Adolfo Hitler o en John Dillinger? No puedo explicar el porqué de sus acciones, pero no creo que hayan hecho lo que hicieron sin una buena razón. Sin embargo, la gente tiende a justificar con estas mismas palabras la muerte y las tragedias que Dios inflige a víctimas inocentes. Aún más, mi compromiso religioso con el valor supremo de la vida humana me impide aceptar una respuesta que no se escandaliza ante el dolor humano y que incluso lo condena porque supuestamente contribuye a un plan general de valor estético. Si un artista o cualquier persona causase sufrimiento a un niño para así poder crear algo impotente o de valor, lo enviaríamos sin dudarlo a la cárcel. ¿Por qué entonces debemos disculpar a Dios por causar un dolor no merecido? Por más maravilloso que sea el producto final de su obra, meditando sobre una vida de angustia mental y dolor físico, Ellen llega a la conclusión que su enfermedad le ha robado la fe en Dios y en la bondad del mundo que tenía de niña. Desafía a su familia y amigos y hasta a su sacerdote a que le explique que por qué algo tan terrible debía sucederle a ella, o para el caso a cualquier otra persona. Si Dios realmente existe, Ellen dice que lo odia y que también siente odio por cualquier gran plan que lo haya llevado a infligir tal desdicha sobre ella. Consideremos otro problema. ¿Puede ser acaso que el sufrimiento sea educativo? ¿Sería posible que nos cure de nuestros defectos y nos transforme en gente mejor? A veces la gente creyente que quiere convertirse, que Dios tiene sus buenas razones para hacernos sufrir, trata de imaginar cuáles pueden ser tales razones. Como dice el rabino Joseph V. Soloveitchik, uno de los más grandes maestros del judaísmo ortodoxo contemporáneo: el sufrimiento ennoblece al hombre, purga sus pensamientos de orgullo y superficialidad, expandiendo sus horizontes. En resumen, el objetivo del sufrimiento es reparar aquello que es defectuoso en la personalidad del hombre. De la misma manera que un padre a veces debe castigar a su hijo, a quien ama, por su propio bien, Dios a veces se ve obligado a castigarnos. El padre que saca a su hijo de un camino de mucho tráfico
o que se rehúsa a darle un dulce antes de cenar, no está siendo ruin o injusto, está actuando como un padre preocupado y responsable. A veces, para darle una lección a su niño, el padre debe castigarlo con una zurra o privándolo de algo. El niño puede sentir que está siendo arbitrariamente privado de algo que los otros niños tienen, o también puede preguntarse por qué alguien que lo ama tan ostensiblemente lo trata de esta manera, aunque esto se debe a que él es aún un niño pequeño. Cuando crezca comprenderá lo necesario y sabio de esta acción. De manera similar se nos dice que Dios se comporta con nosotros como un sabio y cuidadoso padre con su hijo ingenuo, cuidándonos para que no nos lastimemos, rehusándonos algo que pensamos que queremos, empujándonos ocasionalmente para que comprendamos que hemos hecho algo equivocado, tolerando pacientemente nuestro acceso de cólera por su injusticia, confiando en que algún día comprenderemos que todo fue por nuestro bien, porque el Señor al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Proverbios 3:12. En los periódicos se publicó recientemente la historia de una mujer que empleó 6 años de su vida viajando por el mundo en busca de obras de arte con la intención de abrir un comercio de antigüedades. Una semana antes de la inauguración, un relámpago provocó un incendio en la manzana donde se encontraba su negocio. Los bienes, demasiado valiosos para admitir precio, estaban asegurados por solo una fracción de su valor real. Además, ¿qué póliza de seguros podría compensar a una mujer de mediana edad por los 6 años de vida invertidos buscando y coleccionando objetos de arte? La pobre mujer estaba completamente desconcertada. ¿Por qué tenía que ocurrir esto? ¿Por qué a mí?, se preguntaba la mujer desconsolada. Un amigo, intentando consolarla, le decía: quizá Dios está tratando de enseñarte una lección, que no quiere que te conviertas en una mujer adinerada, una comerciante próspera, atrapada todo el día en declaraciones de pérdidas y ganancias, viajando todos los años por el lejano oriente en búsqueda de objetos de arte. Dios quiere que inviertas tus energías en otras acciones, y esta es su manera de transmitir el mensaje. Un maestro contemporáneo ha empleado la siguiente metáfora: si una persona que no entiende nada de medicina entrase de repente en la sala de operaciones de un hospital y observase a los médicos y enfermeras ejecutando una operación quirúrgica, podría pensar que se está enfrentando a una banda de criminales que está torturando a una desafortunada víctima. Los vería amarrando al paciente, forzándolo un cono en la nariz y boca para que no pueda respirar, clavando agujas y cuchillos en todo el cuerpo. Solamente quien entiende de cirugía se daría cuenta que todo lo que hacen es por el bien del paciente y no con el fin de atormentarlo. De esta manera, sugieren algunas personas, Dios nos lastima con el objeto de ayudarnos. Consideremos el caso de Ron, el joven farmacéutico que dirigió una droguería junto con su socio. Cuando Ron adquirió el comercio, su colega le comentó que en los últimos tiempos este había sido asaltado varias veces por jóvenes drogadictos que procuraban dinero y drogas. Un día, a la hora de cierre del comercio, entró un joven adicto exigiendo dinero y drogas y sacó un revólver de pequeño calibre. Prefiriendo perder las ganancias del día a comportarse como héroe, Ron fue templado a abrir la caja registradora. Mientras se daba vuelta, tropezó y, para no caer, sin querer se apoyó en la caja. El ladrón, pensando que trataba de tomar una pistola, disparó. El proyectil le atravesó el abdomen y se alojó en la columna vertebral. La bala fue finalmente extraída por los médicos, pero el daño ya estaba hecho. Ron nunca volvió a caminar. Los amigos, intentando consolarlo, le tomaron las manos y, apiadándose de él, le hablaban de drogas experimentales o de milagros, restablecimientos espontáneos. Otros trataban de ayudarlo a comprender lo ocurrido. Al responder a la pregunta ¿por qué a mí?, un amigo le dijo: quiero creer que todo lo que acontece en la vida tiene un propósito. De alguna manera, todo lo que nos sucede es por nuestro propio bien. Míralo de esta manera. Siempre fuiste una persona orgullosa, popular con las mujeres, automóviles lujosos, ambicioso. Nunca te preocupaste por la gente que no tenía tu misma posición.
Quizá de esta forma Dios te está enseñando una lección, a ser más sensible a las otras personas que te rodean. Quizá sea esta la manera de purgarte de tu orgullo y arrogancia, de hacerte más sensible a las personas que al éxito. Su amigo quería reconfortarlo tratando de encontrarle un sentido al accidente. Pero si usted estuviese en el lugar de Ron, ¿cómo reaccionaría? Ron piensa que de haber podido levantarse de la cama lo hubiera golpeado. ¿Qué derecho tiene una persona normal que conduce automóviles, sube escaleras y juega al tenis a decirle que todo lo que aconteció fue por su propio bien? El problema de esta línea de pensamiento reside en que fue creada no para ayudar a la persona que sufre, sino para hacer la apología de Dios, usando palabras e ideas que transforman el mal en bien y el dolor en privilegio. Estas respuestas fueron concebidas por personas que creen fehacientemente que Dios es un Padre que ama y controla todo lo que nos sucede, y fundamentándose en esta creencia, ajustan e interpretan los hechos para que coincidan con esta proposición. Puede que sea verdad que el cirujano utiliza el bisturí para ayudar a la gente, pero no toda la gente que clava un cuchillo en su prójimo es un cirujano. Puede ser que a veces debamos causar dolor a una persona amada por su propio bien, pero no toda cosa dolorosa que nos acontece es en nuestro propio beneficio. Podría aceptar que debo sufrir para que aquello que es imperfecto en mi personalidad sea reparado. Si encontrase alguna conexión clara entre la falta y el castigo, un padre que castiga a su niño por haber cometido alguna falta y nunca le explica la razón del castigo, difícilmente puede ser considerado como un modelo de padre responsable. Sin embargo, aquellas personas que interpretan el sufrimiento como el medio por el cual Dios nos enseña a mejorarnos no puede explicar exactamente ¿en qué se supone que tenemos que cambiar? Tampoco podríamos explicar que el accidente de Ron ocurrió por transformarlo a él personalmente, sino para hacer de su familia y amigos gente más sensible a los minusválidos. Quizá las mujeres dan a luz deformes o retardados como parte del plan de Dios para engrandecer y profundizar sus almas, para inculcarles compasión y una clase de amor diferente. Todos hemos leído historias acerca de niños pequeños que por un descuido de sus padres perecieron al caer de lo alto de una ventana o dentro de una piscina de natación. ¿Por qué Dios permite que esto le suceda a un niño inocente? Seguramente la intención no es darle una lección al niño acerca de cómo explorar nuevas áreas, ya que en el momento en que se termina la lección el niño está muerto. ¿Acaso el objeto es enseñarle a los padres y a las niñeras a ser más cuidadosos? La tal lección es demasiado inútil como para pagar tan alto precio. Quizá el objeto sea hacer de los padres gente más sensible y compasiva, que manifiesten más aprecio por la vida y la salud, o para motivarlos a una campaña en favor de mejorar normas de seguridad y así salvar cientos de vidas en el futuro. El precio sigue siendo muy alto y este razonamiento denota muy poca sensibilidad por el valor de la vida de una persona. Me siento ofendido por aquellos que sugieren que una madre da a luz a un niño retardado para que sus familiares y amigos aprendan que son la compasión y la gratitud. ¿Por qué debería Dios arruinar la vida de una persona para acrecentar mi propia sensibilidad espiritual? Si no podemos explicar satisfactoriamente el sufrimiento diciendo que nos ocurre lo que nos merecemos o analizándolo como una cura para nuestros defectos, ¿cómo podemos aceptar la interpretación de la tragedia personal como una prueba espiritual? A muchos padres que tienen un niño agonizando se les urge a leer el capítulo 22 del libro del Génesis para ayudarlos a comprender y aceptar el peso del sufrimiento. En este capítulo Dios le ordena a Abraham sacrificar a su hijo Isaac, un verdadero sacrificio humano. El capítulo comienza con las palabras: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Dios procuraba poner a prueba la lealtad y la fe de Abraham. Una vez finalizada la prueba, le prometió recompensarlo ampliamente por su fortaleza. Para aquellas personas a las cuales les es difícil aceptar el concepto de un Dios que juega juegos sádicos con su más fiel seguidor, quienes proponen esta noción explican que Dios, omnisciente, conoce el final de la historia. Sabe que pasaremos la prueba exitosamente, como Abraham, con la fe intacta. Aunque debemos recordar que en el caso de Abraham,
el niño sobrevivió a la prueba. En resumen, Dios nos pone a prueba para que descubramos cuán fuerte es nuestra fe. El Talmud, la compilación de las enseñanzas de los rabinos entre los años 200 a.C. y 500 después de Cristo, explica la prueba de Abraham de esta forma. Los alfareros en el mercado golpean las vasijas de barro con un palo para demostrar que éstas son fuertes y sólidas, pero agrega también que un alfarero sabio solamente golpea las vasijas sólidas, nunca las defectuosas. De esta manera Dios pone a prueba a aquellas personas que considera capaces de soportarle, para que ellos y otras personas puedan reconocer la magnitud de su fuerza espiritual. Fui padre de un niño enfermo durante 14 años. La noción de que Dios me eligió a reconocer una fuerza espiritual especial en mí no me produjo ningún consuelo. No me hizo sentirme privilegiado, ni me ayudó a comprender por qué Dios cada año impone niños inválidos, enfermos o deformes en la vida de más de 100,000 familias. La escritora Harriet Sarnoff Schiff ha volcado todo su dolor en un excelente libro titulado El padre acongojado. Nos cuenta que cuando su hijo joven murió durante una operación quirúrgica destinada a corregirle una deficiencia congénita del corazón, su clérigo la llevó a un lado y le dijo: estoy convencido de que sabrás atravesar este momento doloroso con éxito. Dios no nos carga con más peso del que podamos soportar. Él permitió que esto te suceda porque sabe que eres lo suficientemente fuerte como para soportarlo. Harriet Schiff recuerda cómo reaccionó ante estas palabras. Si yo hubiera sido una persona más débil, ¿Robbie aún estaría con vida? ¿Acaso Dios nunca nos exige más de lo que podamos soportar? Mi experiencia ha sido completamente distinta. He visto gente doblegarse bajo el peso de la tragedia insoportable, matrimonios deshacerse después de la muerte de un hijo, culpándose los unos a los otros por no haber cuidado del niño adecuadamente, o por ser responsables de algún efecto congénito, o simplemente porque las memorias compartidas se hacían insoportablemente dolorosas. He visto que la gente que sufre tiende a hacerse más cínica y amargada que noble y sensible. También he visto cómo esa gente se ha hecho celosa de los que la rodean, incapacitándose así de participar en la rutina de la vida diaria. He sido testigo de cómo después que el cáncer o un accidente automovilístico cegara la vida de una persona, 5 miembros de la familia dejaron de ser las personas felices y normales que eran antes del accidente, terminando funcionalmente con sus vidas. Si Dios nos está probando, a esta altura deberías saber que muchos de nosotros no pasamos la prueba. Y si acaso su intención es imponernos una carga que podemos soportar con demasiada frecuencia, lo he visto calcular mal. Como último recurso, alguna persona intenta explicar el sufrimiento argumentando que este viene a liberarnos de un mundo de dolor y a conducirnos hacia otro mundo mejor. Un día me informaron telefónicamente que un niño de nuestro vecindario murió atropellado por un automóvil al recorrer en la calle tras una pelota. No conocía al chico, dado que su familia no formaba parte de nuestra congregación, aunque varios niños de la congregación lo conocían y habían jugado con él más de una vez. Algunas madres que asistieron al funeral me relataron las palabras del clérigo de la familia. Este no es un tiempo de tristeza o de lágrimas, sino de regocijo, ya que nuestro pequeño Michael ha abandonado este mundo de aflicción con el alma limpia de pecado, para habitar un mundo de felicidad, donde no existe el dolor ni el pesar. Demos gracias a Dios. Sentí mucha pena por los padres de Michael. No solo perdieron un hijo repentinamente, sino que además tuvieron que oír cómo el representante de su religión les decía que hay motivo de regocijo en la muerte de un joven inocente. No creo que sintieran que la desgracia sucedida podía ser motivo de júbilo. Lo que realmente sentían era furia y enojo. Sentían que Dios había actuado injustamente y el representante de Dios les decía que debían agradecerle a Dios por lo que había sucedido. A veces nos es difícil admitir que existe injusticia en el mundo e intentamos autoconvencernos de que lo sucedido no fue totalmente negativo, solo creemos que lo es.
puesto que nuestro egoísmo es el que nos hace lamentar que Michael está cerca de Dios en vez de estar con nosotros. A veces nuestro intelecto trata de persuadirnos de que el infortunio no es real, que no existe, que nos enfrentamos a una condición de virtud insuficiente, como si frío significara insuficiente calor, o la oscuridad fuera la ausencia de luz. De esta manera podemos probar que el frío y la oscuridad no existen, aunque exista gente que muere de frío o que tropieza y se lastima por causa de la oscuridad. Nuestra capacidad verbal, por más desarrollada que esté, no consigue que la muerte o el perjuicio causado sean menos reales. A veces, nuestros anhelos de justicia, nuestra desesperación por creer en la justicia divina, nos hacen fijar nuestras esperanzas en la idea de que existe otro mundo fuera de este que habitamos, que en algún lugar fuera de esta vida existe otro mundo donde los últimos serán los primeros, donde nos reuniremos con nuestros seres queridos para pasar juntos la eternidad. Nadie sabe si hay algo de verdad en esta afirmación. De lo único que tenemos certeza absoluta es de la descomposición de nuestros cuerpos después de la muerte. Creo firmemente que esa parte nuestra a la que llamamos alma o personalidad no puede morir junto con nosotros, aunque no consigo imaginar la forma de un alma sin cuerpo. ¿Acaso seremos capaces de reconocer almas sin cuerpo como pertenecientes a personas que conocimos y amamos? Un hombre que perdió a su padre de niño y después vivió toda una vida, ¿será más joven, más viejo o de la misma edad que su padre en el otro mundo? ¿Acaso las almas de los retardados o los deformes serán resarcidas en el otro mundo? Gente que se ha encontrado al borde de la muerte cuenta haber visto una luz resplandeciente y haber sido saludada por alguna persona amada ya fallecida. Pero después de la muerte de nuestro hijo, nuestra hija Ariel soñó que al morir fue recibida en el paraíso por su hermano, ya crecido normalmente junto con su abuela, que había fallecido un año antes. Debemos admitir que no es posible corroborar si estas visiones representan algún indicio de la realidad o si no son más que un producto de nuestra propia imaginación, matizado por una expresión de deseo. Creer en la existencia de otro mundo donde los inocentes son compensados por su sufrimiento puede ayudar a algunas personas a soportar las injusticias de este mundo sin causar la pérdida de la fe, pero también puede ser utilizado como excusa para no preocuparse por la injusticia que nos rodea y para no aplicar la inteligencia de la cual Dios nos dotó para actuar contra aquella. Para gente en nuestra posición se impone cierto pragmatismo que debe tener en cuenta la posibilidad que nuestras vidas contienen después de la muerte en una forma que nuestra imaginación terrenal no puede concebir, pero al mismo tiempo, no teniendo certeza absoluta de la existencia de otro mundo, debemos tomar al nuestro lo más seriamente posible y procurar la justicia aquí en la tierra. Pero si este resulta ser el único mundo existente, todas las respuestas a las tragedias que hemos considerado hasta ahora tienen por lo menos algo en común. Todas suponen que Dios es la causa de nuestro sufrimiento y todas tratan de comprender la razón por la cual nos es impuesto. ¿Es acaso por nuestro propio bien o es un castigo merecido? ¿O quizás a Dios no le interesa lo que nos ocurra? Muchas de las respuestas vistas son sensibles e imaginativas, aunque ninguna nos haya satisfecho totalmente. Algunas nos condujeron hacia la autoculpa con el fin de salvaguardar la reputación de Dios. Otras nos obligaron a contradecir la realidad o a reprimir nuestros verdaderos sentimientos. Nos quedamos en la disyuntiva de odiarnos a nosotros mismos por habernos hecho merecedores de destino tal, u odiar a Dios por habernos castigado inmerecidamente. Existe un enfoque adicional. Quizá nuestro sufrimiento no es causado por la voluntad divina. Escribe el salmista: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Salmo 121, 1 y 2. Observemos que no dice: mi dolor viene del Señor,
o mi tragedia viene del Señor, sino mi socorro viene del Señor. ¿Acaso es posible que no sea Dios el responsable por las cosas malas que nos acontecen, ni que tampoco sea Él quien decide si alguien tendrá un hijo desaventajado o quedará inválido, como Ron por una herida de bala o como Ellen por una enfermedad degenerativa? Quizá en realidad Él espera pacientemente para ayudarnos a sobrellevar nuestras tragedias. Si pudiéramos superar los sentimientos de culpa y enojo que nos separan de Él, ¿es posible acaso que cuando nos preguntemos ¿cómo puede Dios hacerme esto?, estemos formulando la pregunta errada? La reflexión más profunda y completa del sufrimiento humano está en la Biblia, en el libro de Job. En el capítulo siguiente analizaremos este libro. Bueno, antes que nada, si llegaste hasta esta parte del video, te agradezco. ¿Verdad? Es un muy buen libro que me ha hecho meditar bastante, porque tras la aflicción, la enfermedad que estoy viviendo, he pasado por diversos ejemplos mostrados en el libro. Ahora el seminario me ha enseñado dos cosas que me gustaría compartir como conclusión. Una es que no hay jerarquía en el cielo, y lo menciono porque en cierta manera el hombre tiende a jerarquizar en la tierra, en cuestión de dolencias, porque quizás tú no estás viviendo algo como yo y yo podría ensalzar lo que vivo a comparación de lo tuyo porque teóricamente es más complejo y difícil, pero al final a ti te afecta. O caso contrario, quizás lo que tú vives es más difícil que lo que yo vivo, entonces lo que yo vivo se desmerita, pero al final todos tenemos problemas y eso es una realidad. Debemos de ayudar más que enfocarse en cuál es más difícil que otra o compararnos de quién está mejor o quién está peor. Simplemente debemos conocer a Dios de manera personal. Yo creo que ese es el mejor significado que podría dar con base a la lectura que hemos escuchado. Y justo con lo abordado, me gustaría leer algo que escudriñé en mi Biblia de estudio. La verdad me parece muy interesante y muy ad hoc por lo escuchado. La pregunta acerca de por qué sufre Job no es fácil. Aun si el Señor fuera a dar una respuesta sencilla, al menos desde su punto de vista, sus complejidades serían tan desafiantes que hasta un hombre sabio como Job quizás le parecerían incomprensibles. El mundo de Job es real, no una hipotética torre de marfil, donde se pueden discutir estas preguntas entre los participantes sin que nadie sienta el dolor. Gran clave. Reitero, al final no lo voy a entender realmente porque no lo vivo. Quizás aquellos que han pasado por algo similar o por el mismo diagnóstico, no lo sé, podrían entender mejor, pero cada persona es diferente. Eso lo vuelve complejo. La segunda parte que me enseñó el seminario es que no todo lo que pasa es voluntad de Dios. Sin embargo, Dios nunca pierde el control. Dios te bendiga.